Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de Vibrama. El video de hoy lo quería empezar haciendo una rectificación porque estuve investigando respecto a un dato que había pasado en algunos videos anteriores de cuál había sido la fecha previa a la conjunción que se dio el 20 de febrero entre Neptuno y Saturno a 0 grados de Aries. Y es un momento que me parece tan relevante que, insisto, disculpen la insistencia en todo caso, que tener en presente que seguí investigando un poquito más y como es tan atrás en el tiempo que había pasado eso, había obtenido un dato que más o menos decía que se había producido hace 4.000 años, y 4.000 años que Saturno y Neptuno coincidían a 0 grado de Aries, perdón. Eh, Saturno y Neptuno hacen conjunciones entre sí cada 36 años, y la última vez que se produjo la conjunción fue en Capricornio, en el 89, cuando cae el muro de Berlín. Pero a 0 grado de Aries, donde empieza el zodíaco tropical, donde empieza el ciclo de la vida para la mirada astrológica, es bastante significativo. Y entonces, investigando un poquito con más profundidad, llegué a darme cuenta que el cálculo de 4.000 años antes no tenía en cuenta que los planetas Neptuno y Saturno, en este caso todos, tienen retrogradaciones, y que en definitiva, cuando tienen retrogradaciones, significa que desde la perspectiva relativa del punto de vista desde la Tierra, parecería que retroceden, nunca retroceden porque siempre avanzan, pero en un término relativo a la visión geocéntrica, parece que retrocederían. Entonces, cuando se hace ese chequeo, hace 4.000 años nunca llegaron a estar juntos por ese efecto, y en realidad la conjunción de Saturno con Neptuno, previamente a la que se dio el 20 de febrero del 2026 a 0 grado de Aries, se había dado hace 6.300 años, un montón de tiempo. Y me pareció muy relevante el dato que encontré investigando un poco, a qué correspondería ese periodo dentro de la historia de la humanidad. Y hace 6.300 años, unos 4.300 años antes de Cristo, estábamos en pleno neolítico, perdón, y había una cultura que me pareció muy interesante poner en relieve, que era la cultura el Obeid. El Obeid se ubicaba exactamente donde ahora está el conflicto de la guerra con Irán, sobre el estrecho de Hormuz, un poquito más hacia el lado de Irak, pero estaba ahí, exactamente en ese mismo lugar. Y me pareció sumamente significativo que este ciclo comience con una guerra en el sitio donde antes lo que sucedió fue un hito que estructuró nuestra sociedad por mucho tiempo. Estructuró nuestra sociedad por mucho tiempo porque en aquel momento pasamos de vivir en pequeñas aldeas familiares a diseñar un asentamiento en donde había canales de riego para los cultivos. O sea, era toda una novedad. En el Obeid se hicieron por primera vez en registro histórico canales para irrigar los cultivos y permitir un asentamiento permanente al disponer de riego de los alimentos que consumían. Entonces se podían quedar en el mismo lugar, y nació en ese momento la primera separación en profesiones de la humanidad, o digamos que por ahí antes estaban los soldados y los no soldados, o los cazadores y los no cazadores, o los cazadores y los que preparaban la comida, no lo sé. Pero en ese momento nace la ingeniería civil, porque se generan los primeros pasos
de la aplicación del conocimiento en la estructuración de una sociedad. Y me pareció sumamente interesante que también, bueno, cuando nos empezamos a agrupar en poblaciones más grandes, empezamos a tener leyes, tener códigos de urbanización, o sea, de jerarquización, había una figura central y todo un entorno que seguía esa figura central. Bueno, nada, me pareció que valía la pena traer primero esta corrección para ser más precisos y segundo para ponerle un poquito más de relieve más de relieve aún a esta conjunción de Neptuno con Saturno que yo lo veo como un punto cero en el zodíaco tropical donde nace un nuevo ciclo, nace una nueva matriz civilizatoria si lo comparamos con el tránsito pasado, donde hay una nueva forma de imaginar Neptuno, cómo organizar Saturno, la realidad que se encarna Aries, ¿no? Y lo que tiene para mí también de significativo esta conjunción de Neptuno con Saturno es que es la instancia donde algo se organiza antes que se haga visible. Lo está naciendo, está apenas naciendo este instante en nuestra cultura, en nuestra forma de convivir. Y también quería volver a recordar que ya pasó la conjunción de Neptuno con Saturno, va a estar irradiando no sé cuánto tiempo, pero es un instante que marca un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo está inmediatamente seguido a partir que el 26 de abril se perfeccionó el pequeño gran trígono entre los tres transpersonales cuando Urano entró en Géminis y se puso en trino directo con Plutón en Acuario y en trino directo en el mismo elemento y ambos en sextil con Neptuno en Aries. Se perfeccionó un pequeño gran trígono, que es una figura que ya estaba activa, pero ahora ya está en los planetas, en los signos donde los planetas transpersonales van a permanecer por 5 años en este aspecto de pequeño gran trígono. Por 5 años en donde se va a estar dando una colaboración muy dinámica entre estas tres tristes tigres, que no tienen nada de triste, que entre estos tres planetas que representan dinámicas que tienen que ver con lo que trasciende a la conciencia personal y se refiere a la conciencia transpersonal, por eso se llaman planetas transpersonales, porque se refiere a la dinámica de Plutón destruyendo para que nazca de forma renovada una estructura social en Acuario, Neptuno inspirando una encarnación de una nueva vida en Aries y Urano irrumpiendo de manera súbita y muy creativa con un montón de conexiones revolucionarias, científicas que van a estar en un diálogo muy dinamizado con esa profundidad que da Plutón para la estructuración de una nueva sociedad y con esa inspiración que da Neptuno desde Aries en un nuevo comienzo. Entonces, todas las reflexiones que realicemos de los tránsitos en la semana, en esta semana, por ejemplo, tienen hitos que casi siempre van a estar tocando, activando estos puntos. Y al tocar alguno de estos planetas, ya sea porque se ponen encima, porque es algún tipo de aspecto angular con alguno de estos puntos, es como que si un dedo se estuviese metiendo un dedo en una red eléctrica de fondo que está ahí irradiando y que
tomamos conciencia, cada vez que la tocamos con un planeta personal que lo acerca a la conciencia, que eso está ahí activo tras nuestra conciencia, que está produciéndose a nivel humanidad, a nivel sociedad. Y yendo a la dinámica de esta semana, vamos a estar reflexionando de los tránsitos que van desde el 19 de mayo hasta el 26 de mayo. 19 de mayo quiero empezar con el sextil que se va a dar en Marte, que acaba de entrar en Tauro, con Venus, que está entrando en Tauro, en Cáncer, perdón, ese 19 de mayo. Y Marte viene de Aries, en donde estaba en su signo con mucho empuje, con mucha dinámica, con mucha fuerza, y pasa a Tauro y pierde velocidad, porque Tauro se toma las cosas con tiempo, pero gana consistencia. Y Venus en Cáncer abre una sensibilidad protectora, y en sextil ambos tienen la capacidad de combinarse de una manera muy fértil. Sería como combinar una acción concreta con una contención emocional. Sería como una energía de construir algo que se ocupe de cuidar la vida. Que cambia para Marte, ya no es una épica heroica, sino es una decisión de preparar el suelo para lo que vendrá. Y esto lo correlato, elijo relacionarlo con la conjunción de Neptuno con Saturno hacia el grado de Aries. Algo están haciendo y como charlamos en el video de la semana pasada, cuando el Sol hizo sextil en Tauro con Júpiter en Cáncer, se daba un terreno fértil y aquí nuevamente con Marte a 0 grado de Tauro y Venus a 0 grado de Cáncer, también se da un terreno fértil. Y entonces, en ese sentido, voy a utilizar ahora como analogía didáctica de un modelo geológico, el modelo de un yacimiento que se llama Filo del Sol, que es una evolución de un pórfido cuprífero hacia un yacimiento que además contiene oro y plata. La charla pasada hablamos brevemente de cómo se produce un pórfido cuprífero, asociándolo a los tránsitos de esa semana, de forma didáctica simplemente. Y esta semana lo que les propongo es analizar algo, cómo este pórfido cuprífero puede seguir evolucionando en su geología hasta llegar a un yacimiento muy rico de oro y de plata. Entonces, Marte se pone en Tauro, en sextil, en buen diálogo con Venus en Cáncer, un diálogo donde está facilitado la conexión con el cuerpo y la contención emocional, y lo asocio en la parte del modelo geológico con una roca que está preparada, que está lista para hospedar una mineralización que vamos a ir viendo cómo se desarrolla. Entonces tenemos una fuente profunda, magmática, que va a ir manifestándose hacia la superficie y tiene que encontrar esta roca que la está esperando, que está disponible para que esa mineralización se precipite en esa roca. Y para que esa mineralización se precipite en esa roca, tiene que haber agua, porque la interacción del agua con el azufre, los cloruros y los volátiles, que se llaman geología, que son los gases que acompañan a los fluidos magmáticos, al combinarse con el agua, se forman fluidos hidrotermales. Y esos gases con el agua, con los pulsos magmáticos, forman fluidos hidrotermales, que sería como una especie de magma con agua, si quieren, o magma con agua y algunos azufre y cloruros y algunos elementos más.
Y entonces es muy importante que esté disponible agua cercana a la superficie, que sería agua meteórica, y acuíferos profundos, que sería el agua que está más cercana eh, a las cámaras magmáticas. El 19 de mayo, además, adicionalmente, Mercurio se pone en trígono con Plutón a 5 grados de Géminis. Mercurio va a estar a 5 grados de Géminis en trígono con Plutón a 5 grados de Acuario. Y eso se da al mismo tiempo prácticamente. Y entonces es una capacidad de ir profundamente con nuestra mente. Es como una capacidad de entender que hay una estructura profunda que sostiene la realidad y que se aproxima, como venimos diciendo, eh, a raíz de un nacimiento que se produce con la conjunción de Saturno y Neptuno en 0 grado de Aries. Sé que soy un poco insistente con el tema. Dentro de este contexto vibratorio que está dado por el pequeño gran trígono. Recordemos que al tocar Mercurio, al hacer trino con Plutón, a los pocos días, al poco tiempo va a ser conjunción con Urano en Géminis y sextil con Neptuno en Aries. Entonces, marcamos el 19 de mayo porque es cuando se da exacto, pero días más, días menos, ya está activo. Si vamos al modelo geológico, tenemos la roca que está preparada para recibir a una futura mineralización y ahora lo que se hace evidente es una red de fracturas, de conductos que conectan las profundidades de la cámara magmática con las zonas superficiales a través de conductos principales y conductos laterales y habiendo zonas que proveen un pulso magmático y zonas que la transfieren, que la transportan ese pulso magmático. Este, Pasemos ahora al 21 de mayo. El 21 de mayo, ¿qué pasa? Que entra el Sol en Géminis. Entonces, el 21 de mayo, cuando el Sol entra a 0 de Géminis, se abre formalmente la puerta del aire mutable. Géminis está en la cruz mutable, que está integrada por su opuesto Sagitario de fuego, en cuadratura Virgo de tierra y en cuadratura a Piscis de agua. Esa cruz mutable es la que se inaugura a través de la presencia del Sol en el signo de aire de la cruz mutable que es Géminis. Entonces pasamos del peso taurino a un momento vinculado a la circulación de las ideas, al lenguaje, al intercambio de información, a las conexiones entre mundos cercanos. Eh, Dejamos un paisaje que es preponderantemente material para pasar a un paisaje mucho más informacional, por decirlo de alguna manera. Yendo a nuestro modelo geológico Filo del Sol es, como les comentaba, no me acuerdo ya si comenté o no comenté, pero bueno, es un gran yacimiento de cobre y oro que está por empezar a desarrollarse, todavía falta un poco, pero es una de las grandes riquezas que tenemos disponibles en nuestro país. Voy a asociar la entrada del Sol en Géminis con esta necesidad que tiene este tipo de mineralización de que haya un vínculo entre un pulso profundo y una situación superficial que provee los elementos necesarios para que se favorezca la precipitación arriba y en sectores intermedios. Entonces, aquí lo que quiero hablar es de Géminis y de Castor y Pollux, que son los gemelos que en la mitología griega son asociados, representan la constelación de Géminis. Castor y Pollux eran hijos de la misma madre, pero Castor era hijo del rey de Esparta y Pollux era hijo de Zeus. Y cuando Castor muere, porque era mortal,
Polus, desconsolado, le suplica a Zeus que por favor lo deje estar con su hermano, que él lo único que le importa es estar con su hermano. Entonces Zeus le concede ese favor, pero al conceder ese favor, lo que le propone a los hermanos, a la hermandad, es que vivan un tiempo en el Hades y un tiempo en el Olimpo, que vivan un tiempo en el infierno y un tiempo en los cielos, que vivan un tiempo, en nuestro ejemplo, conectados con el pórfido mineralizante en las profundidades y un tiempo con la zona epitermal, con la zona donde se está produciendo la sulfuración que va a favorecer la precipitación de el oro, la plata, el cobre también, pero también hay precipitación de oro más abajo, pero es un plus que se genera al, al tener esta posibilidad de diálogo entre lo profundo y lo elevado, entre el Hades y el Olimpo. Este movimiento tan geminiano genera un tercer resultado que es, en el caso de Filo del Sol, oro y plata, ¿no? Por eso me pareció interesante este ejemplo. Y ahora pasamos al 22 de mayo, que es tal vez el punto más eléctrico y delicado de la semana, porque el Sol se va a poner en conjunción con Urano, se vuelve a activar en ese punto el pequeño gran trígono, que es la punta que está en Urano, de Urano en Cáncer, perdón. Y al mismo tiempo, Venus está en cuadratura con Neptuno. Se pone en cuadratura con Neptuno, Venus a 3 grados de Cáncer, Neptuno a 3 grados de Aries. Entonces, por un lado tenemos desde la parte de la conexión del Sol en Géminis con Urano, de repente darnos cuenta de algo de manera instantánea, que sucede al mismo tiempo que Neptuno se pone en tensión, no porque haya mala onda, sino porque es demasiado desafiante la cantidad de energía que circula, y entonces puede generar una niebla emocional, una confusión, una hipersensibilidad, una nostalgia, porque es una sensibilidad exacerbada. Es como que Venus, que representa en Cáncer la capacidad que tenemos de abrirnos a nuestra sensibilidad y a nuestra manera de contener, y Neptuno, que es la manera que tenemos los seres humanos como especie de trascender nuestras emociones, está en Aries, iniciando una nueva forma de inspirarnos, están en una tensión fuerte y generan, porque hay una sobrecarga de energía, probablemente pueden generar un poco de confusión emocional, inclusive de ilusión, pero también al mismo tiempo pueden generar una visión y una inspiración para el proceso que está iniciándose. Así que bueno, estar atentos a ese día, no es que vamos de vuelta a entrar en trance, sentir y pensar muy fuertemente todo en ese momento, pero sí vamos a estar predispuestos a esa dinámica. Entonces, en todo caso, saber que vamos a estar con un Wi-Fi cósmico excelente para sintonizarnos con la energía transpersonal, pero con un firewall, una advertencia de que estamos yendo al pasto emocional medio flojito. Entonces, saber que todo lo que nos inspiremos en ese día puede ser una visión clara o puede ser una ilusión. Entonces, estar atento a eso simplemente. Y volviendo al modelo geológico, acá lo estoy queriendo asociar con el momento en que se produce la apertura y la descarga en el sistema. O sea, se generan nuevas fracturas, esas fracturas son invadidas por nuevos pulsos de fluidos calientes, esos fluidos viajan hacia superficie donde se manifiestan como vapores y como descarga ácida y se activa el sistema, se llena de
de sustancia, de fluidos hidrotermales, de pulsos magmáticos, toda esta red que veníamos describiendo es habitada por fluidos mineralizantes. Y finalmente llegamos al 26 de mayo, en donde se vuelve a activar el pequeño gran trígono porque el Sol se pone a 5 grados de Géminis, en trino a Plutón, a 5 grados de Acuario, al mismo tiempo que Marte en Tauro llega a 5 grados de Tauro y se pone en cuadratura con el mismo Plutón a 5 grados de Acuario. O sea que es una doble activación de planetas personales de un planeta transpersonal. El Sol en trígono con Plutón en Géminis, de Géminis a Acuario, nos va a poder iluminar en una mirada profunda de cómo se está estructurando nuestro entorno. Y Marte en Tauro, en cuadratura con Plutón, va a pedir una iniciativa y va a dar una fuerte fricción al avance porque va a tener un impulso de lo que sea necesario para concretar esa super idea que está visualizando el Sol con Plutón. La materia, lo terreno, lo corporal, lo taurino, está en cuadratura a través de Marte con lo acuariano, el mundo de las ideas profundas representado por Plutón. Entonces, es un momento en donde este vértice del pequeño gran trígono está siendo activado por Marte, que es un gran activador de momentos zodiacales. Marte y la Luna son ambos grandes activadores de momentos zodiacales. Todos los planetas lo son, pero Marte especialmente porque invita a la acción. Está más acotado por eso su efecto, pero es bien contundente. Y podríamos decir que sería la diferencia entre entender hacia dónde va el proyecto, el sistema, nuestra idea de futuro y qué hay que hacer para llegar ahí, qué hay que hacer en términos de intereses reales, de cómo hay que poner el cuerpo, cómo hay que poner dinero, cómo hay que poner recursos reales para que se logre eso. Digo dinero como un ejemplo taurino arquetípico. Entonces, desde el punto de vista del modelo geológico, volviendo a Filo del Sol, que me encanta ese yacimiento, lo quiero asociar el 26 de mayo con el momento en donde hay una tensión y una fijación de la mineralización en sí del cobre, de la plata y del oro. Recordemos que tenemos una fuente magmática profunda que es el pórfido en sí, que nosotros habíamos visto en el video anterior, que es principalmente la principal fuente de cobre que hay en los grandes yacimientos de Argentina. Y ese pórfido, al tener la oportunidad de continuar evolucionando geológicamente, bueno, me disculpo que tenía un problema logístico, se me cortó el video, me quedé sin batería, así que bueno, voy a ir cerrando porque se me está haciendo un poquito largo. En definitiva, quería cerrar con el ejemplo de Filo del Sol, que es un pórfido que está llegando a evolucionar hasta una instancia en donde es capaz de generar acumulaciones de oro y de plata muy significativas. Les comento, Filo del Sol por sí solo tiene recursos de cobre, de plata y de oro en millones de onzas y millones de toneladas de cobre, millones de onzas de plata, millones de onzas de oro, equivalentes a la cotización actual a entre 400.000 y 1.000.000 de millones de dólares. O sea, $1 billón o 400.000 millones de dólares es lo que valdría el recurso puesto en superficie hoy de Filo del Sol. Y lo interesante es que Filo del Sol no es el único descubrimiento reciente en la cordillera argentina y que tenemos ahí realmente un sustrato muy atractivo.
y muy generador de un cambio eventualmente significativo para nosotros, como sí lo va a ser significativo para todos nosotros como humanidad. A mí, en mi forma de entenderlo, los cambios que se están gestando a nivel vibratorio amplio, representados, simbolizados por la conjunción de Neptuno y Saturno a 0 grado de Piscis, y por esta estructuración del pequeño gran trino entre los tres transpersonales, que va a estar activa hasta 2030 prácticamente. Entonces son momentos muy dinámicos. Bueno, hasta acá quería llegar. Les agradezco mucho a todos los que han tenido la enorme paciencia de acompañarme hasta este momento. Como siempre les digo, por favor, si les gustó el video, suscríbanse, compártanlo con quien les parezca que pueda llegar a resultar interesante, perdón. Y háganle clic a la campanita para que les avise cuando se publica un próximo video. Nos estamos viendo el próximo lunes. Muchas gracias.